les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, versículo 15 al 16. GTF TV presenta su programa Tiempo de Reflexión con el licenciado Mauricio Castro. Comenzamos. El Señor los bendiga, hermanos. Este tiempo de reflexión lo vamos a dedicar a un tema que es muy importante para todos nosotros, más que todo como hijos de Dios, que tenemos nosotros la obligación de dar ánimo a muchas personas, de dar ánimo a nuestras familias, porque se supone que nosotros, como hijos de Dios, tenemos la certeza de que el Señor está con nosotros en todo momento. Entonces es por eso que el tema se titula Dejemos el desánimo. Dejemos el desánimo. Y el texto bíblico que vamos a utilizar en este tema es Mateo 9, versículos del 1 al 2. Es el texto base. Y dice así: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, es muy importante este texto bíblico, porque aquí vemos que Jesús se encuentra con esta persona, con este paralítico. Miren cómo se encontraba el paralítico, hermanos. El paralítico se encontraba tendido sobre una cama. Quiere decir que se encontraba postrado. No podía levantarse, se supone, por su misma condición. Muchas veces nosotros nos encontramos en esa condición, ¿verdad? Pero no realmente tal vez porque no podamos caminar, sino que porque estamos deprimidos o estamos desanimados. No queremos levantarnos, no queremos hacer nada. Pero llegó Jesús y le dijo: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Así es que nosotros no lo vamos a ver, este texto específicamente como viene en aquel tiempo al paralítico. Veámonos nosotros reflejados en este texto bíblico, mi hermano, que Jesús viene a nosotros y Él nos dice que tengamos ánimo. ¿Por qué nos dice Él que tengamos ánimo? Muchos en estos días viven en desánimo por los problemas de la vida, enfermedad, falta de trabajo, economía, problemas familiares. Y nosotros nos preguntamos en este tiempo: ¿por qué tanta cosa? ¿Por qué tanto problema? Pensamos muchas veces que Dios no nos escucha. Y el peor problema es que nos quedamos, en este tiempo nos hemos quedado sin poder asistir a la iglesia, ¿verdad? Y prácticamente si no hacemos nuestro propio esfuerzo en casa, nos olvidamos de Dios. Entonces vamos a ver aquí en orden, primeramente lo que Jesús le dijo al paralítico. Jesús le dijo: anímate. Animarse es un estado emocional de una persona, una fuerza moral y energía que impulsan a la actividad. El paralítico tenía que levantarse de esa cama. También es coraje, valor, energía y voluntad para empezar o enfrentar algo. Si usted ha tenido una pérdida, esto es importante. O tiene que volver a comenzar o tiene que enfrentar algo. Puede ser la pérdida de un familiar, puede ser la pérdida de un negocio, pérdidas materiales. Pero el Señor nos dice coraje, valor, energía y voluntad. Lo segundo importante que el Señor le dice es: tus pecados te son perdonados. Es otra gran necesidad en nuestras vidas. Todos somos pecadores, hermano. Y en este tiempo todos fallamos. Nadie puede decir que es perfecto, que no comete errores. Entonces hay necesidad de perdón de pecados siempre. Y hay mucha necesidad en este tiempo de que nuestro cuerpo sea sano.
En ese momento el paralítico deseaba ser sanado, era una de sus prioridades. Muchos en este tiempo también desean la sanidad. Muchas personas enfermas que tienen que buscar del Señor para poder ser sanados. Entonces tenemos que nosotros tomar en cuenta estos aspectos muy importantes. Y hay muchos ejemplos, hermano, en la Biblia sobre estas circunstancias, para que no creamos nosotros que solamente nosotros en este tiempo estamos sufriendo estas circunstancias. En la Biblia hubo muchos grandes hombres de Dios, hermano, los cuales pues también cayeron en problemas. También cayeron prostrados, desanimados en algún momento. Vamos a ver el ejemplo de Moisés. Y el ejemplo de Moisés más adecuado a este título que nosotros hemos escogido es cuando Moisés rompe las tablas del testimonio. Cuando Moisés rompe las tablas del testimonio, o sea, las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Eso lo tenemos en Éxodo 32, versículo 15 y en adelante. Estos versículos dicen lo siguiente: entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados. Por uno y por el otro estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió: no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de campo. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio al becerro y las danzas. Se encendió la ira de Moisés. Se encendió la ira de Moisés, dice, y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los hijos de Israel la bebieran. Bueno, tenemos que nosotros darle a estos versículos un análisis un poco breve sobre qué fue lo que sucedió aquí con la ira de Moisés. Porque prácticamente fue lo que pasó, que Moisés estalló en ira al ver que el pueblo estaba pecando de esta manera. Pero ¿qué es lo que sucedió específicamente con Moisés? Sabemos que el pueblo definitivamente se había mandado a hacer el becerro, dijeron que ya Moisés no bajaba y que pues que le hicieran un Dios para adorar. Se lo dijeron a Aarón, ¿verdad? Que era el que se encargó de hacer el becerro. Y pues entonces en este momento nosotros tenemos que reflexionar varios aspectos. Cuando Pablo nos dice que estamos escondidos en Cristo, cuando le fallamos a Dios, cuando pecamos gravemente contra la luz, no debemos nosotros de entretenernos en nuestra condición caída. Al contrario, debemos correr rápidamente a Jesús para ser escondidos en la roca. Pablo escribe: nuestros padres todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esto está en 1 Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 4. Entonces, ¿qué sucedió aquí con Moisés? Moisés había quebrantado las leyes de Dios también, porque cuando él bajó de la montaña y vio al pueblo bailando alrededor del becerro, él ardió en ira, él pecó también. Él tomó las tablas de piedra sobre las cuales Dios había escrito los 10 mandamientos y las hizo añicos. No le importó a Moisés que las tablas de piedra habían sido escritas por el mismo modelo de Dios. Imagínense, las hizo añicos y las arrojó. Y esto no es una ira santa como muchos lo pueden decir. Fue un error de Moisés. Fue ira ardiente y humana de un hombre encolerizado, y esto era pecado. Las escrituras describen a Moisés como un siervo de Dios manso y humilde. Pero cuando este mismo siervo vio el pecado del pueblo, perdió los estribos violentamente.
y literalmente quebró la ley de Dios, quebrando las tablas. Entonces, tampoco quiere decir, mi hermano, que nosotros como hijos de Dios o los que son ministros de Dios o de que divulgamos la palabra de Dios, evangelizamos, tenemos autoridad para irnos en contra del pueblo, ¿verdad? En nuestra propia ira. Lo que está sucediendo en este tiempo y se está viendo en las redes sociales, que empezamos a hablar, empezamos a dar nuestras opiniones, inclusive pues nos referimos con palabras ofensivas. ¿A quiénes? A los que están a cargo de la política, no solo de nuestro país, sino a nivel mundial. Y empezamos a buscar culpables y a tirar ira por un lado y por otro. Y empezamos a utilizar la palabra de Dios como quien dice Dios los va a castigar, ¿verdad? Y que esta es la ira de Dios sobre ellos y nosotros no tenemos, hermano, por qué hacerlo, ¿verdad? Nosotros debemos de correr a la roca si es que lo hemos hecho, ¿verdad? Recibir la revelación de Dios y dirigir al pueblo a la misericordia y la bendición de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Inclusive miren Moisés, no solo bastó que él rompiera las tablas, sino que hizo polvo el becerro dorado y le obligó al pueblo a beberlo con su agua, porque no fue Dios quien le dijo que lo hiciera, eso lo hizo él. Inclusive condenó públicamente a su hermano Aarón, el sumo sacerdote. Pero ¿qué pasó? Moisés reconoció también su culpa y él dijo, estuvo tan atormentado y dijo, no se enoje mi Señor, dice, que no arda la ira de mi Señor. Y eso en el versículo 22. Entonces, realmente Moisés se había enfocado solamente en lo que es la ira de Dios. Él no había visto realmente la bondad de Dios revelada en ese momento y no tenía una imagen completa de lo que es el corazón de Dios, hermano. Nosotros a veces solo tratamos de reflejar este lado de Dios y tergiversamos lo que es realmente el Señor y no damos una imagen correcta de lo que Él es. Entonces la gente lo ve a Él como un Dios castigador, un Dios que está viéndonos desde arriba, esperando que nosotros cometamos un error para mandarnos un rayo para castigarnos. No es así. Entonces esto es como predicar el evangelio a medias, ¿verdad? Porque Santiago dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 20. Entonces tenemos que recordar que también Moisés tuvo otro escenario en el cual el Señor le mostró su rostro, y esto lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el Señor hizo una hendidura en la roca y aseguró a Moisés en ella y le dijo, yo mismo pasaré al lado tuyo y te voy a mostrar mi corazón. Entonces sabrás quién soy una vez por todas, verás la imagen plena de mi naturaleza y conocerás mi corazón hacia ti en tiempos de fracaso. Eso es lo que el Señor le dijo. Entonces tenemos que saber lo que significa estar seguros en la hendidura de la roca. De otra manera, ¿verdad? Nos huiremos del Señor si no lo conocemos realmente como Él es. Cada vez que fallemos, vamos a salir corriendo a escondernos si no es así como debemos nosotros de responder. Dios no nos ha prometido tan solo de que nos va a esconder en un lugar seguro, sino que nos va a cubrir, que nos va a proteger, dice. Estarás completamente seguro aún en la presencia de mi santidad. Entonces hay un lado de la naturaleza de Dios que tenemos que conocer, que es el lado de su santidad. Es por eso que Él nos cubre, porque Él es santo. Él nos ve como sus hijos. Y pues dice que aunque nosotros hemos pecado en gran manera, Él quiere que corramos hacia Él, no que huyamos de Él. Entonces, Dios quiere que entendamos quién es. Tenemos que desear esta revelación desde lo profundo de nuestro corazón. Debemos clamarle al Señor que nos muestre su gloria. Es muy importante en este tiempo en el que nosotros estamos
vernos reflejados en estas circunstancias. Muchas veces nosotros pues caemos en desánimo, estamos como ese paralítico, postrados, sin hallar qué hacer, sabiendo que Dios es el Dios de los imposibles, que nos puede ayudar en cualquier situación. Así que el Señor Jesús nos dice: levántate. El Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados. No tenemos por qué estar nosotros postrados, huyendo de la presencia del Señor en este tiempo. Es un tiempo muy difícil el que nosotros estamos viviendo. En medio de esta pandemia, hermano, sigue la gente enfermándose, sigue la economía cayendo. ¿Y qué es lo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer? Dar ánimo, ánimo del enfermo. Debemos dar ánimo a las personas que no tienen ahorita sustento como antes lo tenían, y pues también podemos nosotros ayudar materialmente, debemos hacer. Entonces, es una bendición en este tiempo el solo hecho de dar ánimo, si bien es cierto, no nos estamos congregando, pero es una bendición el poder darle ánimo. ¿Por qué? Porque el enemigo pondrá a alguien siempre que se preste para desanimarlo, para que caiga en depresión, en angustia, en dolor y enfermedad, y así olvidarse de Dios y del regalo de la vida eterna que Él nos ha dado, que es lo más importante. Así que no vengamos, hermano, en esa depresión, en esas circunstancias, de que podamos nosotros llegar a decir que Dios se ha olvidado de nosotros y qué pasó, que esta enfermedad no se detiene. Tenemos que nosotros ser conocedores de la palabra de Dios y saber que estos tiempos, tarde o temprano, los teníamos que enfrentar. La palabra de Dios está escrito. Tenemos que tener la confianza en Dios, y pues tenemos ya el regalo de la vida eterna, hermano. Así que confiemos en nuestro Señor Jesucristo, no nos olvidemos de Él, sigamos adelante, ánimo, levantémonos, no caigamos en depresión, sigamos adelante, no importa lo que la gente le diga, ni lo que la gente le esté señalando, no les haga caso. Usted sabe que usted es un hijo de Dios, todos podemos cometer errores en algún momento, pero no por eso usted se va a tirar a la cama a llorar o a dormir sin hacer nada por cambiar las circunstancias, ya que el Señor está de su lado y Él mismo le va a dar la salud. Señor nos bendiga, hermano. Hemos terminado esta reflexión. Vamos a hacer una oración a nuestro Señor, que podamos despedirnos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este momento que nos has permitido reflexionar en tu palabra, Señor, lograr entender que tú siempre estás a nuestro lado hasta el fin de la tierra. Y te damos las gracias porque así lo sabemos, seguimos confiando y seguimos confiando en ti, Señor. Sabemos que nada nos ha hecho falta y seguimos confiando en ti, Señor. Y seguimos nosotros teniendo ánimo, de fortaleza en tu palabra, Señor. Le damos las gracias que tenemos que bendiga a nuestros gobernantes, que bendiga a todas las personas que se encuentran enfermas, que se encuentran en depresión, que tienen necesidad de ti aún más en este momento difícil en el que estamos pasando. Te pedimos que sea usted siempre dando aliento, Señor, dándonos palabra, teniendo su presencia en el mundo. Te pedimos por la paz de Israel, la paz de Jerusalén y la paz de nuestro país. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Padre. Amén y amén. Bueno, Señor, me lo bendiga, hermano. Gracias por haber escuchado esta palabra, por permitirnos compartir con ustedes. Esperamos que sea de bendición para cada uno de los que han escuchado y visto este video. Pues es muy importante en este tiempo que no nos olvidemos de Dios, que tengamos la confianza plena de que Él está ahí siempre con nosotros. No se olvide dar clic, suscribirse a esta página para que pueda ver estos contenidos cada semana, hasta que Dios lo permita. El Señor me lo bendiga. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora queremos invitarle a que reciba a Jesús como su Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús,
yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Felicidades. Ahora ya ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Queremos invitarle a que se pueda congregar en una iglesia donde se predique la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga. Yo nada soy.